Mi primer gran caso como reportero es la muerte de Paco Stanley, que para TV Azteca, para quien no recuerde, fue un tema muy delicado y fue un tema donde hubo una confrontación durísima con el gobierno en turno. El tema es que cuando ya me doy cuenta que me empiezo a involucrar en todo eso, yo siempre tuve una misión. Yo no quiero hablar de la seguridad, de la justicia, de la policía, de la muerte, de las balaceras, de los narcos, en una cuestión amarillista. Yo quiero realmente poner mi granito de arena. Cuando yo empiezo a hablar de los temas de seguridad y justicia son con un solo objetivo: denunciar, Mari Carmen. Denunciar para que no queden impunes. Te puedo platicar cosas que he visto que me han, pero estrujado el corazón, Mari Carmen, ¿eh? Cosas, o sea, he tenido casos donde he llorado de rabia, donde he llorado de sentimiento y por supuesto de miedo, como fue en el caso de Israel. Me tocó ver niños con un disparo en la cabeza. ¿Por qué? Porque estaban en la línea de fuego, Mari Carmen. Estaban en la línea de fuego. O sea, los niños, en lugar de estar en la escuela o de estar encerrados en su casa cuando se daban los enfrentamientos, ellos estaban en la línea de fuego. Entonces, cuando de repente ves un niño o ves la circunstancia en la que está un niño y tú eres padre, te afecta todavía mucho más. Te afecta mucho más, o al menos a mí me sucedió eso. Amigos de Evolución, me da un gusto saludarlos en un capítulo más, por supuesto, de este video podcast. Mi nombre es Mari Carmen Vélez y miren, creo que no he compartido con ustedes que cuando iniciamos esta carrera de los medios de comunicación, del periodismo, pues siempre hay como íconos a seguir, ¿no? Y el entrevistado del día de hoy, pues es uno de ellos totalmente en mi carrera, es una persona conocida a nivel nacional por el periodismo que ha hecho en materia de seguridad, ha sido corresponsal también de guerra, es escritor, pero sobre todo es pues un gran ídolo e ícono de la información. El día de hoy nos acompaña Miguel Aquino y me da mucho gusto saludarlos. Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Mari Carmen, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Gracias por la presentación, ¿eh? La verdad es que muchas gracias, pero bueno, simplemente algunos años en el periodismo. ¿Cuántos años, Miguel? Mira, realmente la primera vez que yo tomé una máquina de escribir, porque no era ni siquiera computadora, fue en 1991. Tenía yo apenas 18 años. Y después, bueno, tuve ahí algunas intermitencias con la cosa de la escuela y todo, pero si hablamos sin detenernos, 25. Pero desde la primera vez que tomé una máquina para escribir una nota, estamos hablando ya de 32 años. Wow, hace 32 años. Digo, la verdad es que todos tenemos como pininos, ¿no? A ver qué será esto, cómo hacerlo, por dónde me voy, sí, qué escribir, qué decir. Y yo creo que pues tomar el riesgo, porque lo veo como un riesgo, pero sobre todo como una pasión, es el periodismo en México, ¿no? La verdad es que este país en el que vivimos está considerado como el más peligroso justamente para ejercer el periodismo. Y creo que lo que tú has hecho, porque además pues va en rangos, ¿no? El que cubre a lo mejor salud no es lo mismo que el que cubre policíaca o seguridad. En tu caso, pues siempre te ha sido por la cuestión policíaca, seguridad, de temas importantes en el país. Por lo menos en los últimos 25 años, porque déjame contarte que precisamente cuando yo escribí mis primeras notas fue de política económica. Okay. En 1991 entré a trabajar a un diario, al diario Portada de Ciudad Juárez, Chihuahua. Primero había entrado yo como vendedor. Yo estaba estudiando, estaba en la vocacional, porque en realidad mi sueño siempre fue ser contador. Pero me llamaban mucho la atención los números y, bueno, empecé a trabajar precisamente para apoyarme y ayudarme en la escuela con los gastos personales. Ya estaba yo viviendo de manera independiente, que bueno, ya después te contaré esa parte de la vida de Miguel Aquino. El hecho es que en 1991, por ejemplo, mi primer nota, Mari Carmen, publicada en un diario, que por cierto todavía tengo esa publicación y ya después que la comparto, fue un aniversario del PRI. En el entonces era secretario general Luis Donaldo Colosio. Yo cubría a Luis Donaldo Colosio cuando era secretario general del PRI. También escribí, sí, a Luis Donaldo Colosio Murrieta en 1991 y también estuve escribiendo cuando se hizo la fusión de los bancos, cuando desapareció BCH Unión, cuando desapareció Serfín, cuando desapareció el Banco del Atlántico e incluso cuando no desaparece Telmex,
pero Telmex se privatiza y se le entregan al ingeniero Carlos Slim, que por cierto casi fue como un premio de consolación, porque él quería Banamex, pero su primo hermano, junto con un empresario mexicano, le ganaron la jugada, y en ese entonces el presidente Carlos Salinas de Gortari le dio a Carlos Slim de premio de consolación, porque eso era lo que manejaban muchos en la fuente económica, teléfonos de México. Nadie se iba a imaginar que después de tantos años, lo que se iba a convertir ese monstruo de Telmex. Claro, estamos hablando, Miguel, de épocas cruciales en la historia de México, y fíjate que parte de ejercer el periodismo siempre ha sido como ese lema, ¿no? Estás en la historia de cualquier parte o geografía donde tú ubiques, si vives en el norte o en el sur o en el centro, o en ese entonces en el DF, que fue tu caso, pues obviamente estás dentro de la historia. ¿Cómo ha sido la transformación personal, dejando un poquito a un lado el periodista completo que eres, la transformación personal de estar, pues, entrevistando a Luis Donaldo Colosio, ¿no? O en esta historia de Carlos Slim? Mira, fíjate que sí te influye, ¿eh? La verdad es que sí influye. Por ejemplo, desde el 91, pues yo cubría a Luis Donaldo Colosio, a Ernesto Zedillo, que era en ese entonces el responsable de las finanzas en este país, el propio Manuel Camacho Solís, cuando todavía pues, jefe de gobierno, que en ese entonces era regente. Y sobre todo a la edad de 18, 19 años, para muchos parecía que era un trabajo aburrido porque se trataba de política. Y si hay algo que siempre hemos tenido en este país, es que los jóvenes se involucren en la política. Sin embargo, fue algo que a mí siempre me gustó. Te voy a confesar que una de las cosas que a mí me gustó y que me atrajo en el periodismo, en donde me di cuenta que yo quería dedicarme a esto, fue precisamente en un evento con Luis Donaldo Colosio. De pronto ver la llegada en ese entonces de Carlos Salinas de Gortari con todo este aparato de seguridad que era el Estado Mayor Presidencial, ver de pronto a Víctor Cervera Pacheco, que era uno de los hombres más influyentes de ese sexenio, en ese entonces secretario de Agricultura, es decir, tantos personajes, como te decía, Ernesto Zedillo, el propio Manuel Camacho Solís. De pronto me envolvió tanto y escuchar esos políticos en donde desde el principio yo no estaba tan conforme con lo que decían, como que yo debatía, y aunque yo estaba más involucrado en un área de ventas, que llegué por accidente y de manera circunstancial a cubrir uno de estos eventos de la política, cuando yo llegué con el que entonces era mi jefe, Juan Antonio Ruiz Rustán, que en paz descanse, un periodista de Ciudad Juárez, y le empecé a platicar, me dice, ¿cómo te fue en el evento? Que había ido yo de emergencia, porque la reportera que tenía que cubrir ese evento había tenido un accidente y no pudo llegar. Y como teníamos que cubrir el evento porque era muy importante, pues ya fui. La forma en la que se lo platiqué y la forma en la que se lo narré, simple y sencillamente me dijo, escribe. Lo que me acabas de decir, escríbelo. Y te digo, y en ese entonces eran máquinas de escribir, la típica máquina de escribir, en donde si te equivocabas, pues rayabas, quitabas hoja y vámonos. Recuerdo que me habré tardado en escribir seguramente 2 cuartillas, probablemente 5 o 6 horas, porque no le veía yo pies ni cabeza. Y de repente acababa yo de narrar algo y me acordaba de otro detalle y regresaba y regresaba. El hecho es de que ya al final, cuando entrego esa nota, se la entrego a mi jefe, y porque además me presionaba, porque en aquel entonces existía la presión de tenemos que mandar porque va a ser y se mandaba por fax. Obvio, no había ni siquiera, o sea, se mandaba por fax y era más complicado. Entonces, cuando yo vi por primera vez mi nota plasmada en un periódico, un 4 de marzo de 1991, dije, yo quiero eso, yo a esto me quiero dedicar, porque además, sabes que desde el principio fui muy preguntón, he sido muy curioso y sobre todo no me gusta quedarme con la duda, y eso ha permitido que yo realice cuestionamientos que de pronto te pueden subir de tono, y de esa forma mi vida empezó a cambiar, porque también sabes que me di cuenta que si había algo que tenía que hacer yo, era tener sentido de responsabilidad y congruencia. ¿A qué me refiero? Que si no me gustaba lo que estaba viendo, pues por supuesto yo no lo podía replicar. ¿Y cómo fue entonces en ese momento, en esa época, decir, voy a hablar con la verdad, voy a incomodar en algún punto también, porque quienes somos muy contestones generalmente somos incómodos para otra parte Así es. de quien sea, ¿no? Puede ser la familia o puede ser el mismo trabajo, puede ser el mismo gobierno. ¿Cómo fue entonces decir,
voy a ser incómodo, voy a meterme en temas delicados, porque además, supongo, haces una transición, ¿no? De política, Sí. economía, de repente a seguridad. ¿Cómo fue esa parte? Mira, de entrada, cuando empecé en esto, tenía mucho que ganar y nada que perder, porque para mí era simple y sencillamente un trabajo muy divertido. Que esa fue la clave de esto. Me gustó mi trabajo, lo empecé a disfrutar, me divertía. Es decir, no me pesaba levantarme, subir al metro y al metro de la Ciudad de México en la década de los 90 y vámonos al trabajo, porque yo trabajaba en la colonia Tabacalera en el centro y yo vivía en Iztapalapa, en el oriente, entonces era un trayecto largo. Cuando no te pesa levantarte temprano para hacer ejercicio, para irte a la escuela, para irte al trabajo, significa que lo estás disfrutando. Entonces, cuando yo lo empiezo a disfrutar y me daba cuenta que no tenía nada que perder y mucho que ganar, y sobre todo que me estaba haciendo feliz, fue cuando empecé. Sin embargo, aproximadamente como en el 94, 95, hago una pausa. El periódico cambia, aquí teníamos una corresponsalía, me pedían que me fuera yo a trabajar a Ciudad Juárez, no quise, empecé a hacer algunas colaboraciones aquí con algunos periódicos, pero sobre todo más en el sector empresarial. Pero en ese trayecto, Mari Carmen, yo conocí mucha gente que estaba estudiando la carrera del periodismo y yo ya era un reportero que empezó evidentemente con un conocimiento teórico más que empírico. El tema es que conocí mucha gente que empezó a estudiar como Jacibe Pérez, que es una reportera que hoy está en Telemundo, y muchos otros personajes. Bueno, no quiero mencionar, bueno, ya mencioné una, pero bueno, porque fueron muchos, que por alguna situación nos hicimos amigos. En 1997 yo me caso, pero en ese inter me dedicaba yo y otra cosa. Cuando ya empezaba a tomar más en serio las cuestiones económicas, me di cuenta que en el periodismo no iba a ganar dinero, porque la verdad es que el periodismo no te dejaba mucho dinero y yo ya con la necesidad de que vivía solo, pues sí necesitaba económicamente solventar algunos gastos. Y dejo momentáneamente y empiezo a combinar con otras actividades. Pero en 1997, después de que me caso, a los 6 meses, ya a principios del 98, llega una nueva oportunidad de una persona que me conoció años atrás haciendo periodismo para ir a TV Azteca. El asunto es que cuando yo llego a TV Azteca, es inmediatamente, que para mí fue un pavor, pavor, porque yo escribía en prensa y de repente llega a hacer televisión. Bueno, Es súper. no, era algo completamente distinto y nuevo para mí. Te enfrentaste a una cámara, supongo, porque Sí. parte de lo que narras a mí me sucedió en su momento, también cuando llegué a TV Azteca local, y te enfrentas a una cámara que te da un poder pues muy grande en cuestión periodística y empiezas a hacer entonces pues notas especiales. ¿Cómo Sí. fue que de repente Miguel Aquino era el jefe titular de la cuestión policíaca y seguridad de TV Azteca Nacional? Sí, sí, la verdad es que ha sido una de mis sueños más importantes y cumplidos y que se lograron. Mira, cuando yo empecé en TV Azteca, empecé haciendo cámaras escondidas, Mari Carmen, amigos. Yo hacía cámaras escondidas. A mí me daban una cámara, que te estoy hablando que en el 98 o 99, pues no había la tecnología de ahora. Bueno, es más, ¿tú conociste el Viper? Sí, claro, sí, sí, Bueno, sí. nosotros en TV Azteca teníamos un Viper, porque Viper era precisamente de Grupo Salinas, y que esa era una cámara escondida, pero que tenía un montón de cables. Y también en una gorra, y también de plano en una canasta, en una bolsa del mercado. Ahí escondíamos. ¿Por qué? Porque yo me iba a meter a lugares a ver el tráfico de drogas, tráfico de armas, prostitución, de bebidas adulteradas, corrupción policíaca, gremios de taxistas involucrados con la mafia. O sea, me empiezo a meter cuando me di cuenta, es cuando empiezo realmente ahí en lo que es el mundo de la seguridad, en el mundo policíaco. Estaba yo en un programa que se llamaba Visión Urbana en TV Azteca. Empecé primero en la última parte de Ciudad Desnuda, ahí empezaba yo a hacer mis cámaras escondidas, posteriormente Visión Urbana. Cuando termina Visión Urbana y que yo me había enfocado, era un programa 100% policíaco, en donde se denunciaba, que incluso salen del aire porque al gobierno en turno no le gustaba lo que se decía. Y no se le gustaba lo que le decía porque se mostraba la inseguridad, se mostraban los problemas, había muertos, había balaceras, el caso de la Doctores, balaceras en Tepito y una serie de cosas. Cuando yo llego ya a Fuerza Informativa Azteca, que es el área de noticias,
Raúl Sánchez Carrillo, que entonces era el director de información, me dice, señor Aquino, quiero que usted cubra la Secretaría de Seguridad Pública. Y empecé a hacer algunos temas policíacos. Y se da el caso de Paco Stanley, la muerte de Francisco Stanley, un conductor de televisión que estaba en TV Azteca, y a mí me toca cubrir ese evento como reportero, como muchos otros, pero no solamente estuve en el lugar de los hechos, sino que un mes después me asignan el caso, y mi primer gran caso como reportero es la muerte de Paco Stanley, que para TV Azteca, para quien no recuerde, fue un tema muy delicado y fue un tema donde hubo una confrontación durísima con el gobierno en turno. ¿Por qué? Porque Ricardo Salinas Pliego, el dueño de TV Azteca, el Grupo Salinas, se lanzó durísimo contra el gobierno, hablando de la inseguridad, hablando de la falta de actividad y sobre todo de investigación y de las fallas. Y a partir de ahí me convierto en un reportero de seguridad, pero sobre todo de investigaciones especiales. ¿Por qué? Porque como yo no tenía nada de acceso a las investigaciones o a la información oficial porque nos relegaban, es cuando empiezo pues a ingeniármelas para obtener información y por fortuna tengo resultados. Y los resultados te llevaron hasta un programa propio a nivel nacional. Sí, y un programa, Alerta México se llamaba el programa, un programa que me permitió precisamente hacer eso que veníamos haciendo desde mucho tiempo atrás, que era mostrar lo que estaba sucediendo en México, los aspectos de la violencia. Sin embargo, fíjate que siempre mi matiz fue distinto. Me he especializado en el tema de seguridad y justicia, en el tema de delincuencia organizada, en el tema de drogas, que es el tema en donde más me he especializado. He sido parte y con mucho orgullo de las campañas de Vive Sin Drogas. Doy pláticas sin lucro alguno, porque incluso las doy gratuitas a chavos para hablarles de las drogas y todo esto, porque he hecho muchos programas al respecto. El tema es que cuando ya me doy cuenta que me empiezo a involucrar en todo eso, yo siempre tuve una misión. Yo no quiero hablar de la seguridad, de la justicia, de la policía, de la muerte, de las balaceras, de los narcos, en una cuestión amarillista. Yo quiero realmente poner mi granito de arena. Está sucediendo esto, están matando mujeres. Me tocó estar en Ciudad Juárez cuando el asunto de las muertas de Juárez, por un programa especial que hizo precisamente también TV Azteca, y que nosotros hacíamos dos reporteros, Eduardo Cano y yo nos fuimos a Ciudad Juárez a hacer la parte de investigación y posteriormente el noticiero, y después salía el programa, que una situación terrible en Ciudad Juárez, porque al tercer día de investigaciones, sin andar preguntando, subiendo, bajando, recuerdo que el director de comunicación social de la policía de Ciudad Juárez me llamó a mi hotel sin saber, bueno, yo sabía que sabían dónde estaba, para decirme, Miguel, en una hora, me marcó a las 6, 7 de la mañana, Miguel, en una hora va una unidad por ustedes para llevarlos al aeropuerto. Me agarró todavía medio dormido y le dije, oye, espérame, pero yo todavía no me voy al aeropuerto, yo todavía me voy a estar una semana más porque tenemos mucho trabajo. Y me dijo, no, ya se tienen que ir, ya no tienen nada que hacer aquí. Entendí el mensaje, colgué el teléfono, nos reunimos con los compañeros y evidentemente lo único que hicimos fue cambiarnos de hotel. ¿Sabes qué hicimos? Agarramos y nos pasamos literal al otro lado, hacia la zona de Estados Unidos, para estar mejor protegidos. Entonces, cuando de repente te empiezas a involucrar en ese tipo de cosas, por supuesto que hay riesgo. Hay mucho riesgo en el sentido de que estás hablando de temas que a mucha gente le pueden incomodar, temas que evidentemente no son del agrado. Hay mucha gente que no le gusta que denuncies, pero esa es precisamente mi intención. Cuando yo empiezo a hablar de los temas de seguridad y justicia son con un solo objetivo: denunciar, Mari Carmen. Denunciar para que no queden impunes. Denunciar para ver qué es lo que está sucediendo. Y no por una cuestión amarillista, simplemente por denunciar, porque siento que esa es una forma de poner un granito de arena para que las cosas mejoren. Oye, Miguel, pero ¿estás de acuerdo que dentro de estas investigaciones te metes obviamente en temas muy delicados, no solo incómodos para el gobierno, sino también pues para toda la parte de crimen organizado que sí, claramente pues tiene, pues creo que hasta más poder a veces que el mismo gobierno, ¿no? Y que pueden hacer y deshacer en un país donde a nadie se le castiga. El punto aquí es, y mi pregunta sería, ¿no te da miedo? Es decir, tú no traes guardaespaldas, no traes un arma en tu maleta, o no traías, a lo mejor ahorita no te dedicas tanto a la seguridad, pero en su momento tu arma era tu cámara, pero la cámara pues no te iba a defender de absolutamente los disparos o de algún secuestro. ¿Cómo te enfrentas tú a eso? ¿No te dio miedo?
Sí, no sabes cuántas veces me han hecho esta pregunta en casa y fuera de casa. Sí, sería absurdo decirte que no. Por supuesto que sí. En algún momento, pues llegaron a haber mensajes, llegaron a haber, no había redes sociales como el día de hoy, llegaron a haber mensajes, llegaron a haber situaciones como la que te comento de Ciudad Juárez y muchas otras, me pasó en Acapulco, muchas otras, en Tepito, incluso en la Ciudad de México. Pero, ¿sabes qué? Y no es cosa de ser un héroe, porque por supuesto que no lo soy. Soy un ser humano y soy padre de familia. Y tengo 2 hijas y mi esposa, y tengo una madre, y tengo unas hermanas. Y no te creas, al final sí me preocupaba mucho esa parte, pero siempre he creído que yo soy una persona muy creyente. Y yo siempre, pues siempre salgo con la bendición de Dios y siempre pidiéndole, Señor, me pongo en tus manos y tú sabrás qué es lo que pasa. Tú sabes que mi trabajo es única y exclusivamente para tratar de ayudar, porque también lo veo de esa manera lo veo. Y siempre he creído que tenemos que denunciar. Sí, incluso tengo que decir que tengo amigos que por desgracia han perdido la vida en este trabajo. Sin embargo, alguien lo tiene que hacer, Mari Carmen. Alguien tiene que hacerlo, alguien tiene que decirlo. El día que todos nos quedemos callados, definitivamente podemos dar por perdido lo que sucede en este país. E insisto, y no se trata de ser héroe. Eso sí, me parece que lo que sí tienes que es ser muy inteligente para el trabajo. Yo denuncio las cosas que suceden, yo denuncio las cosas que pasan, pero ¿sabes qué? De todos y de cada uno de los que lo cometen, es decir, nunca me he casado con un grupo del crimen organizado, como de pronto creo que ha sido el error de muchos compañeros, y por supuesto sin decir nombres, pero me parece que lo que yo he hecho es una denuncia en general de lo que tiene que ver con el crimen organizado. Por supuesto que seguramente hemos pisado muchos callos. Mira, cuando escribí el libro de ¿Qué sería la Barbie? Yo hago, por ejemplo, ahí un recuento de la última década del narcotráfico en México, del 2000 al 2010, cuando es la situación más grave, cuando se da la fuga del Chapo, cuando surge Edgar Valdés Villarreal, cuando la organización de los Beltrán Leiva, es decir, sí, cuando fue una época, una de las épocas más complicadas, pero al final yo trataba de hablar de todo y sobre todo siendo objetivo, ¿no? Siendo objetivo y denunciando los hechos. Por supuesto que México no es un país en donde el periodismo sea uno de los trabajos más seguros, tienes toda la razón, pero me parece que en su momento quienes tuvimos esa responsabilidad, porque ser periodista asumes una responsabilidad incluso desde que debes de llevar hasta en tu casa con una actuación correcta, Mari Carmen. Es decir, Miguel Aquino, el que salía en televisión, el que sale hoy en streaming, el que tiene programa de radio, porque mire, tengo la fortuna incluso de tener programas en los Estados Unidos. Apenas este año concluí un proyecto en los Estados Unidos que también tiene que ver con temas de narcotráfico. Y por supuesto, pues no puede ser fuera de cámaras, pues un Miguel Aquino drogadicto, ladrón, sinvergüenza, pasado de listo, ¿me explico? Lo que tú muestras a cuadro, tienes que hacerlo también en tu vida real. Y me parece que eso ha sido parte de la clave, ¿no? Esta combinación y este equilibrio, no te digo perfecto, pero este equilibrio que he tratado de llevar entre mi vida personal y mi vida profesional. E insisto, que es un trabajo que correremos riesgos, sí, todos los trabajos implican un riesgo. Un contador, un administrador, hoy lo vemos incluso con los empresarios, y no me quiero justificar, porque por supuesto que los periodistas corremos el mayor riesgo, pero como tú bien dices, mi principal arma era el micrófono, mi cámara y por supuesto la bendición de Dios. ¿Llega un punto o no te ha llegado a ti, mejor dicho? Esa es la pregunta. ¿No ha llegado un punto en el que te asques de lo que haces? Claro. ¿No ha llegado un punto en que digas, estoy hasta el queque, ya no quiero saber nada de esto, es una porquería, no hay solución? Porque también vivimos en un país en donde pues las carpetas de investigación muy probablemente queden arrumbadas. Por supuesto. ¿No ha habido un momento, y qué haces con esos momentos en donde dices, ya, me voy a poner a vender elotes o algo, otra cosa? O sí, pozole, qué sé yo. Otra cosa. Fíjate que sí, por supuesto, llega el hartazgo. Y como tú dices, y perdón por la expresión, sí, llega un momento que te asqueas. Y llega un momento en que te das cuenta que las cosas no son como uno quisiera. Pero ¿sabes qué? Más allá de decir el momento de retirarme, es cuando más me aferro. Es cuando más me aferro porque es cuando digo, no, pues ahora con mayor razón. A ver, ahorita que te decías tú, las carpetas de investigación se arrumban. Solo 1 de cada 100 delitos en este país es castigado, Mari Carmen. 1 de cada 100. 99 víctimas de delito quedan
así como víctimas, sin que se les haga justicia, y 99 criminales se burlan de la autoridad. O sea, es una vergüenza nuestro sistema judicial. Hoy, por ejemplo, ya no me enfoco tanto en los asuntos del crimen organizado, sino más hoy en los asuntos legales, en las cuestiones de adicciones y en las cuestiones políticas. ¿Por qué? Porque al final la política tiene que ver con seguridad. Una mala política es lo que está provocando que no existe una buena seguridad. Yo soy muy crítico de los legisladores, porque se ponen a legislar cosas a veces sin importancia y no se preocupan de lo que es realmente importante. Hoy quieren castigar con mayor severidad a quien no sabe cantar o no conoce el himno nacional y lo canta públicamente, que una extorsión, que un cobro de derecho de piso. Entonces, sí te asquea y te fastidias. Mira, si he hecho refresh en mi mente, ¿eh? Ahorita, por ejemplo, ha sido un momento de estos, sobre todo con la cuestión de la política. Apenas hace unos días, por ejemplo, a mí me gusta leer pues mucho novelas policíacas y libros de todos los sentidos. Pero fíjate que ahorita el libro que estoy leyendo, increíblemente, es Los amantes de Praga. Porque dije, ya no quiero saber de política, ya no quiero saber de narcotraficantes, ya no quiero saber de policía en este momento. Y para tratar de desenchufarme, porque es lo que me ayudan los libros, me puse a leer esta novela, que es una novela de amor en la época de la Segunda Guerra Mundial, pero dije, bueno, tratar de desahogarme un poco, porque creo que ese es un ejercicio también muy importante, desahogarte y hacer cosas distintas, porque sí, llegó un momento que te puedes, psicológicamente incluso puedes quedar afectado, porque mira, podemos platicar, insisto, más de 30 años, 25 años ininterrumpidos, en caso, pero te puedo platicar cosas que he visto que me han, pero, estrujado el corazón, Mari Carmen, ¿eh? Cosas, o sea, he tenido casos donde he llorado de Totalmente. rabia, donde he llorado de Sí, sentimiento sí, y, sí, por sí, sí, supuesto, sí, de sí. miedo, como fue en el caso de Israel. ¿Qué pasó en Israel? A eso iba. Obviamente, yo siempre he dicho, Miguel, que quienes nos dedicamos a esto debemos, por nuestra salud propia, tener consecutivamente, pues, ir al psicólogo, ¿no? Terapias de diferentes cosas, porque recibimos tantas cosas que al final emocionalmente, pues no somos de palo, ¿no? A lo mejor nos ven serios o nos ven rectos, pero por dentro dar una noticia fea, donde alguien sufre, obviamente no es lo más hermoso. Y ser además un corresponsal de guerra, pues supongo que mucho menos. ¿Qué viste en Israel? De las cosas más lamentables y tristes fue los niños palestinos, cómo son víctimas de los propios palestinos, el odio con el que crecen y son educados los niños palestinos. Ver a un niño palestino portar un arma, fíjate que incluso yo hice un reportaje allá que le llamé la guerra de los niños, precisamente por la cantidad, un reportaje que incluso en aquella época, en el 2000, 2001, en el 2000 fue cuando estuve en la guerra en Israel, Israel-Palestina, creo que al siguiente año, en el 2001, entró a competir en el Premio Nacional de Periodismo, pero bueno, nos quedamos ahí entre los 3 primeros lugares. Tinoco Guadarrama de Televisa ganó una nota con el recorrido de los inmigrantes en la bestia, porque era cuando empezaba mucho esto, y mi reportaje de la guerra de los niños ahí quedó. Pero, ¿qué es lo que yo presenté en ese reportaje de la guerra de los niños? Eso, cómo desde las mezquitas, cómo desde su casa, a los niños les empiezan a sembrar el odio de, literal, mata a un judío y te ganas y te ganas el cielo, mata a un judío y vas a ser un héroe de los palestinos. Y los niños nacen y crecen con odio. Me tocó ver niños con un disparo en la cabeza. ¿Por qué? Porque estaban en la línea de fuego, Mari Carmen. Estaban en la línea de fuego. O sea, los niños, en lugar de estar en la escuela o de estar encerrados en su casa cuando se daban los enfrentamientos, ellos estaban en la línea de fuego. ¿Y sabes cuáles eran sus armas? Resorteras o alguna honda para lanzar una piedra, porque realmente eso es lo que ellos podían lanzar, porque no tenían ni siquiera la fuerza para disparar. Una vez más, por supuesto que no tenían ni siquiera el acceso para tener un arma. Y lo que ellos lanzaban eran piedras. Hacían bombas molotov, que conocemos estas bombas, estas que van en botellas de vidrio con algún tipo de combustible y un trapo, y era lo que lanzaban a los soldados de Israel. Y que de pronto ahí pues puedes criticar. Mira, sinceramente aquí no es darle la razón a ninguno, porque para que haya un pleito y un conflicto se necesitan dos partes, y las dos partes son igual de responsables. El hecho es que de pronto pues tú veías a un soldado con un arma de alcance, con chaleco antibalas, pues disparándole a los niños. En alguna ocasión yo cuestioné a alguna autoridad en Israel y me decían, nuestras balas son balas de goma.
Entonces, estando yo en Israel, me puse a recolectar las balas de goma que lanzaban durante los enfrentamientos y durante las balaceras. Y efectivamente, pero ¿sabes qué? Lo que no decían, porque sí te las mostraban, miren, esta es una bala de goma, y tú veías era como una canica de plástico. Lo que no decían es que si tú le quitabas ese forro a esa canica de plástico, era un balín de acero. Era un balín de acero relleno de goma y eso era lo que le disparaban. Y precisamente uno de esos balines mató a un niño de 10, 11 años porque le dio en la cabeza. Porque a corta distancia, con la capacidad o con la fuerza que tiene un rifle automático, por supuesto que te provoca una lesión. Por supuesto que te daña. Si un diablo, lo que conocemos, una munición pequeña, atraviesa una lata, una bala de goma, pues que era de un tamaño importante, pero insisto, ellos decían, son balas de goma. Sí, lo que no decían de qué estaban rellenas, y muchas de estas estaban rellenas de acero. Ese tipo de cosas, sinceramente, me dolió mucho ver hasta dónde puede llegar el ser humano. Como seres humanos, de qué somos capaces. Y lamentablemente se confirma algo. El peor enemigo de un ser humano somos los mismos seres humanos, Maricano. ¿Y cómo lo procesas? ¿Cómo lo procesa Miguel Aquino? ¿Desde dónde nace una sanación de lo que tus ojos, lo que tu nariz olió, lo que tus sentidos tocaron, lo que tus manos escribieron y lo que tu cerebro captó? ¿Cómo procesa Miguel Aquino una guerra en Israel? Mira, pasaron muchos años, ¿eh? Pasaron muchos años porque se me cruzaron varias cosas en aquella época. Yo tenía poco de haberme casado y había nacido mi primera hija. Cuando yo me fui a Israel, mi hija no tenía ni un año. No tenía ni un año de cumplidos. Era yo joven, literal, era uno de mis eventos más importantes. Entonces, cuando de repente ves morir a un niño o ves la circunstancia en la que está un niño y tú eres padre, te afecta todavía mucho más. Te afecta mucho más, o al menos a mí me sucedió eso. Pero también hubo un hecho en particular que fue de mis hechos más traumantes. Yo me llamo Miguel Israel. Mi segundo nombre es Israel. Cuando yo llegué a Israel, cuando yo llego a Tel Aviv y de Tel Aviv me traslado hasta Jerusalén, y en Jerusalén nos concentran a todos los medios internacionales. Tienes que pasar a una oficina del Ministerio de la Defensa, del Ejército de Israel, en donde te hacen firmar un documento en donde dice que tú estás en una zona de conflicto bajo tu responsabilidad y que no va a tener ninguna responsabilidad el gobierno de Israel en caso de que suceda algo. Te hacen firmar una responsiva y te dan una tarjeta con del sello del gobierno de Israel, que es como una acreditación que todavía tengo, y ahí ya tú la vas mostrando. Sin embargo, sí me advirtieron algo. Cuando tú estés en territorio palestino, no muestres esa tarjeta, porque lo único que ellos entienden es que es una tarjeta del gobierno de Israel. Muestra tu pasaporte. Bueno, pues ocurrió en la ciudad de Ramallah. Era el tercer o cuarto día que había llegado yo a Jerusalén. Estaba yo con un palestino que nos sirvió de guía, que además era taxista, Fuad, recuerdo muy bien su nombre, y que él nos llevaba y nos traía. Era un taxista palestino que había vivido muchas veces reprimido, que hablaba inglés, francés, portugués, español, árabe y hebreo. Y él precisamente nos ayudaba y nos acompañaba. De pronto nos dicen, en Ramallah hay problemas. Resulta que el gobierno de Israel infiltraba en... A ver, Palestina no tiene guerra, no tiene ejército, operan a base de guerrillas, de terrorismo. Entonces infiltró a un soldado de Israel en la guerrilla palestina. El hecho es que los descubren y se lo llevan a una estación de policía en Ramallah. Lo llevan, lo empiezan a golpear y literal lo linchan, lo matan. De hecho, hay unas imágenes en donde se ve el cuerpo del policía desnudo, literal, colgando de los pies en una de las ventanas de esa estación de policía. Yo llego hasta esa estación de policía, junto con un camarógrafo, junto con Gabriel López, y Fuad, junto con otro camarógrafo que iba conmigo, Miguel Ángel Moreno, se quedan afuera. Israel, de pronto te encuentras con territorio palestino, cruzas la calle y es territorio de Israel. Y, o sea, está todo, no entiendo cómo si, o sea, dependen todos de todos, pero bueno, no me quiero salir del tema. El hecho es que llegamos a ese lugar y empezamos a grabar. Y traigo todo eso que te estoy diciendo, yo lo vi con mis ojos, cómo lo golpeaban y todo, porque tratamos de meternos, lo vi colgado y todo este asunto. Cuando de pronto me llegan dos sujetos armados,
nos apuntan y nos preguntan que qué hacíamos ahí todo. Yo le decía prensa, prensa. No les puedes hablar en inglés, ¿me explico? Y me habían enseñado, pues nada más algunas palabras en árabe para explicarles, pero me decían, háblales en español. Le decía, soy prensa, soy mexicano, soy prensa, soy mexicano. Saco mi pasaporte y de mi pasaporte lo único que entendió el guerrillero de Palestina fue Israel. Insisto, yo me llamo Miguel Israel. Nos detuvieron, nos metieron a una oficina, nos tuvieron separados, nos quitaron el equipo, nos desnudaron, hincados, no levantes la cara y todo el tiempo con un rifle en la cabeza. Ahí te pasa todo. Me pasaron todos los recuerdos, maldije por qué estoy aquí, por qué acepté, yo no tenía que estar haciendo aquí, esta gente está loca, está enferma. Como finalmente en Israel es un territorio que tiene que ver mucho con la religión católica, hay mucha gente que habla español. Por fortuna, llegó alguien que hablaba español y ya con él me logro comunicar y le digo, oye, yo soy mexicano y así, 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 así. Nos dieron unos golpes para como tratar de que les dijeran la verdad, pero finalmente logro convencerlo y yo creo que me vio un rostro tan desesperado que me dijo, ya, agarra tus cosas y vete, pero no me regresaron el equipo. Me desmantelaron todo el equipo, me quitaron toda la grabación y nos sacan. Finalmente, bueno, pues salimos como logramos. Para esto empiezan a sonar unas sirenas. Empezó a sonar unas sirenas terribles ahí en Ramallah. Y un señor, un taxista, recuerdo muy bien, que iba en su coche, un taxi blanco, nos empieza a hacer señas de acérquense, acérquense, súbanse, súbanse. Nosotros no entendíamos. Y ya agarro finalmente, bueno, en esa desesperación me subo y me empieza a gritar, porque además el árabe grita mucho, es muy gritón, es muy expresivo. Y nos saca, cuando de pronto, no habían pasado ni 5 minutos probablemente, la estación de policía, en donde a mí me tenían detenido, junto con mi camarógrafo, y en donde también estuvo el hinchado del policía, fue bombardeado por el ejército de Israel. La bombardearon, porque ya habían identificado todo lo que había sucedido y llegaron y bombardearon. Si yo hubiera quedado ahí 5 o 10 minutos más, me hubiera tocado el bombardeo al interior. Y resulta que las sirenas que estaban sonando eran precisamente porque estaban avisando que se iba a dar el bombardeo. Yo todo eso lo desconocía. Tenía 2 o 3 días de haber llegado a Israel. En ese momento, cuando ya salgo finalmente a la franja fronteriza de Ramallah, en donde ya estaba el ejército listo para incursionar y entrar y todo esto, yo me quedé paralizado. Me quedé paralizado y recuerdo que me subí a una especie así como un montículo donde había mucha arena, a ver precisamente cómo estaban bombardeando y simplemente dije, yo pude haber estado ahí adentro. ¿Qué carajos hago aquí? Y mi hija y mi esposa y mi madre, en ese entonces mi abuelita, que ha sido mi más máximo, mi mayor apoyo y alguien que me ha dado mucha fuerza. Y bueno, lamentablemente ya la perdí, pero ella me daba mucha, mucha fuerza. Ella me decía, mi abuelita Telma me decía, hijo, no te preocupes, estás en Tierra Santa, no te va a pasar nada. Y mira, gracias a Dios tuvo suerte, nunca no sucedió nada grave. Pero cuando sucedió eso me di cuenta y dije, ¿qué carajos hago aquí? ¿Vale la pena lo que estoy haciendo? Y son momentos de reflexión en donde, pues no te digo qué conclusión llegué, porque me quedé allá más de 40 días. Dije, sí vale la pena. Sí vale la pena porque de alguna u otra forma alguien tiene que mostrarle al mundo lo que está sucediendo. Y por supuesto que había muchos medios, había muchos reporteros. O sea, yo no era el único. Por supuesto que habíamos muchos. Pero en mi cabeza fue eso. Y otra parte que tú bien comentaste al principio, Mari Carmen. Llega el momento en que ese ego te gana de quiero ser parte de la historia. Quiero ser parte de la historia y quiero poner mi granito de arena. A eso iba porque la pregunta que hiciste, ¿qué carajos hago aquí? ¿Va ligada con ese ego? Sí, me parece que sí, porque al final eso fue lo que me dio la fuerza para quedarme. Eso fue lo que me dio la fuerza para quedarme. Evidentemente hubo situaciones que yo no le platiqué a mi esposa. Se enteró medianamente porque fíjate que cuando yo ya doy mi reporte, porque yo hacía mis reportes en vivo y platicaba todo lo que sucedía con Javier Alatorre, me ahorré muchos detalles de lo que sucedió para no espantarla, para no preocuparla, para no preocupar a mi madre, para no preocupar a mi esposa, para no preocupar a mi abuelita. Mi hija no entendía, estaba chiquita. Incluso cuando yo regresé, sí regresé afectado, bajé como 10 kilos, porque además pues, los alimentos no son los mismos, escaseas, podían pasar 2 o 3 días y no podías bañarte, porque de pronto el ejército de Israel, yo me quedaba en territorio palestino,
por alguna circunstancia, porque de pronto los sitian y ya no los dejan salir, y no los dejan entrar ni salir, no hay comida, no hay alimentos, te cortan el agua, te cortan la luz, es decir, es un acoso finalmente el que le provoca para retenerlos. Y podía haber días que solo comíamos pan negro con queso de cabra. Regresé. Muchos me dicen, debes de odiar el queso de cabra. No, lo amé, amo el queso de cabra, porque no tienes idea cómo lo disfrutaba, y sobre todo que había ocasiones que era lo único que comía. Y fíjate que todo esto que hoy te estoy platicando, pasaron muchos años para que yo lo platicara en mi casa. Muchos años. ¿Por qué? Porque no me atrevía, porque cada que me acordaba se me hacía un nudo en la garganta. Y sobre todo, yo no quería preocupar a mi esposa, porque al final, pues yo seguía, y al final yo todavía seguía en el periodismo. Y fíjate que después de todo esto, un año después de que yo estuve en Israel, viene lo de los atentados del 2001 en las Torres Gemelas, y porque mi pasaporte no estaba, tenía 2 meses de vigencia, no me fui a Afganistán, no me fui a toda esa zona de los talibanes. Creo que has hecho una gran carrera, sin lugar a dudas, eso no se pone en duda, ni tampoco creo que sea una pregunta al aire, pero sí quisiera que para poder concluir esta entrevista, ¿no? Que claramente hay una evolución, un antes, un después, sí. Tienes ojos diferentes, ¿no? Tienes una sensación diferente de valorar posiblemente el momento que estés en casa. Sé que hay muchos chavos, mucha gente, muchas personas que en algún punto te ven en televisión, pero no se imaginan qué hay detrás, ¿no? Esas posiblemente noches de desvelo, mucho tiempo en el canal, sé que así es, yo también lo he vivido, son prácticamente 18 horas en el canal para poder darle a la gente sacrificas un valor, a tu familia, Maricarmen. Sí, totalmente, fiestas, todo. Das un valor, un contenido de valor. Y la pregunta sería, Miguel, ¿lo volverías a hacer? ¿Todo completamente? Sin duda, sin duda, sí lo volvería a hacer. Amo mi profesión, amo quién soy, amo mi trabajo, he ayudado a mucha gente, he puesto más que un granito de arena, he tenido resultados positivos, me ha permitido darle una buena vida a mis hijas. Algo muy curioso, por ejemplo, lo que sí hubiera hablado mucho con mis hijas gracias a Dios ninguna de mis hijas quiso ser periodista. Por fortuna ninguna de ellas. Yo creo que vieron la locura de su padre y dijeron, no, yo no quiero eso. Y si hubieran querido, primero les hubiera platicado, les hubiera explicado todo lo que representa ser periodista. Ser periodista de a de veras, Mari Carmen, con todo respeto a muchos compañeros. Porque, mira, yo sí hay algo que aprendí, y muchos me dicen, no, es que estás equivocado. Le digo, no, es que yo así lo veo. Yo soy reportero 24/7, 365 días del año. O sea, si hoy pasa una situación de emergencia, y sobre todo hoy que seguimos en los medios, aunque yo esté de vacaciones, la reporto. Aunque yo esté, mira, me pasó un 24 de diciembre, cuando se cayó el helicóptero de la gobernadora Erika Moreno Valle, y la esposa de Moreno Valle, la gobernadora de Puebla, junto con su esposo. Porque ese fue un 24 de diciembre, ¿y qué crees? Que yo estaba de vacaciones y le dije a mi esposa, no hagas de cenar, vámonos a Puebla, vivíamos entonces en la Ciudad de México. Digo, no hagas de cenar, vámonos a Puebla y allá vemos qué cenamos. Y llego a Puebla y no había pasado ni una hora cuando nos estábamos instalando en el lugar en donde íbamos a estar, cuando me dicen, se acaba de matar la gobernadora, ¿en dónde estás? En Puebla, perfecto. Y le tuve que decir a mi esposa, no me tardo, ahorita regreso. Muchos me dicen, es que debes de saber equilibrar, probablemente, y a lo mejor sí tengo que confesar, esos han sido muchos de mis errores, que a lo mejor no he podido equilibrar porque el periodismo me gana. Hoy, por ejemplo, que fue lo del huracán Otis en Acapulco, si yo hubiera tenido esa opción, yo me hubiera ido a Acapulco. Muchos desastres, y bueno, ya platicamos en mucha ocasión, pero el tema es que esa adrenalina que te genera tu trabajo es bien difícil y también es adictiva, y hay que saberla controlar. Y yo hoy le diría a la gente que quiere dedicarse al periodismo, piénselo muy bien, sobre todo si quieren ser periodista de a de veras, porque esto implica una gran responsabilidad. Cuando tú eres un comunicador, te conviertes en una figura pública y te puedes convertir incluso hasta en un ejemplo para muchos. Entonces, tienes que ser un buen comunicador, tienes que ser objetivo, tienes que ser inteligente fuera de una cámara y enfrente de la cámara. Frente de una computadora,
o cuando estés lejano de la computadora. Debes de ser congruente. Y como periodista y como en muchas otras profesiones, tienes que ser congruente. Lo que tú criticas, evidentemente no lo puedes replicar, porque hay muchos que lo critican, pero en cuanto les quitas el micrófono, pues resulta que hacen eso y todavía mucho más, ¿no? Llamas mucho esta parte de la pasión, de lo que te genera cubrir una nota, de lo que te genera estar ahí. Totalmente sí me identifico con eso. No sé si sea lo mismo para un hombre que para una mujer. Eso sí me he puesto a pensar mucho sobre ello, porque te lo comparto igual a ti, igual al auditorio. En algún punto sí dije, voy a hacer un periodismo mucho más light, no el que yo hacía, por ejemplo, en TV Azteca, que era muy intenso. Y me quedé así, ¿no? Como en la zona de confort, porque tengo 2 hijos, porque yo soy el pilar de la casa, porque están chiquitos, porque lo que quieras. Y a lo mejor esa parte de la que me hablas, posiblemente yo sí la tomé y sí dije, mejor no voy por lo tranquilo. Pero Miguel, ha sido un deleite de verdad escucharte, conocer mucho más acerca de tu carrera, de tu persona también. Y bueno, en Evolución y en La Verdad Noticias, agradecemos muchísimo que tengas esta confianza con tu servidora y con toda la producción para poder contar esas anécdotas que entiendo no son fáciles, pero de verdad que son para un libro, totalmente. Sí, ya en algún momento, te digo, ya tenemos, en algún momento escribiré las aventuras de Miguel Aquino, pero ya cuando creo que sea el momento de que, sobre todo en casa, mis hijas y mi mujer las conozcan, pero bueno, ya, sí, sin duda lo tenemos que hacer. No, la verdad, muchas gracias. La verdad, gracias por esta oportunidad, gracias por permitirme compartir. Y espero que les sirva sobre todo, pues, esas nuevas generaciones. Y simplemente, en lo que se quieran dedicar, mi recomendación siempre es disfruten su trabajo, que no sea un martirio. Si disfrutan su trabajo, van a ser los mejores. Muchas gracias, Mari Carmen. Gracias a ti, Miguel. Gracias a ustedes por quedarse en una evolución más. Espero que esta entrevista la hayan gozado tanto como yo. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente capítulo.